Hermanos, el Señor les bendiga y nuevamente damos gracias a nuestro Señor por darnos la bendición de estar aquí reunidos en su nombre y ahora escuchar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Los 37 valientes de David. En algunas ocasiones hemos hablado de los valientes de David, pero quizás no poníamos atención al número, ¿verdad? No sabíamos cuántos, pero ahí la Biblia nos especifica muy claramente, ¿verdad? Que está hablando de 37 hombres. Esta narración, hermanos, que vamos a ir a leer primeramente, les invito a que comiencen ahí a buscar en 2 de Samuel. En el capítulo 23 vamos a leer del 8 al 39. No vamos a leer todos esos versículos, pero sí pienso que la mayoría de ellos. Es una narración, hermanos, muy interesante. Es una historia, algo verdadero, por supuesto, que, nos está recordando o enseñando de los hombres que peleaban para David. Ustedes saben que David era un hombre guerrero. Aún desde su juventud, aún pequeño, David estaba muy fortalecido por Dios. ¿Recuerdan aquella gran hazaña cuando David venció al gigante Goliat? Y él apenas era un chiquillo, un jovencito, pero estaba lleno de fe. Y Dios estaba con él. Por eso pudo David vencer a aquel hombre enorme, un gigante, guerrero, muy fuerte. Y fácilmente podemos decir que David le venció. Gracias a Dios, por supuesto. Pues los hombres que vamos a estar viendo en esta narración son hombres que como David eran muy valientes, hermanos. Y Dios también estaba con ellos, podemos pensar. Bueno, más bien lo vamos a leer, ¿verdad? Podemos deducir tal cosa. ¿Sí? Saben que hay otra historia, antes de comenzar a leer aquí, de Gedeón. No sé si recuerden ese nombre, si les suena familiar. Hace tiempo quizás que no hablamos de este hombre. Gedeón era uno de los jueces. Ustedes recordarán que antes de tener el primer rey, que era Saúl, hubo un tiempo en que tenían jueces, ¿verdad? Hubo varios jueces que tuvo el pueblo de Dios, por supuesto. Esto es el pueblo de Dios, ¿verdad? Los israelitas. Ellos pues juzgaban entre ellos en las situaciones, claro, de acuerdo a la ley de Dios, y se hacía aquel juicio, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, diariamente. Ese era un trabajo constante. Bueno, pues este hombre, Gedeón, Dios después le puso a él Jerobaal. Baal viene de un ídolo, un dios pagano. Pero lo que quiere decir este nombre que Dios le puso, Jerobaal, es que él luchó, él destruyó al Baal. ¿Sí? Dios le mandó a Gedeón que fuera a destruir una imagen, un dios pagano que tenía el pueblo de Dios. Lo destruyó y Dios le dijo, con la madera, porque ese ídolo era de madera, con esa madera que vas a destruir, vas a ofrecerme holocausto. Un toro, si no estoy equivocado, un becerro, ¿verdad? Con esa madera, ¿verdad? Así que, por supuesto que era algo muy importante, muy impactante de parte de Dios al pueblo. Mira lo que he hecho con tu ídolo. Nada es. Bueno, pues este hombre, más adelante, Dios lo utiliza también porque van a una guerra en donde Dios les dice también que no iban a pelear con todos los hombres. Tenían aproximadamente 35,000 guerreros de parte del pueblo de Dios, de parte de Israel. Y Dios le dijo a Gedeón
no vas a ir a guerra con todos ellos, porque el pueblo pensará que por los números, por ser tantos guerreros, por eso vencieron. Así que Dios ya le estaba diciendo a Gedeón que iban a vencer en aquella guerra en la que iban a ir. Fíjense lo que Dios les dijo primero. De todos aquellos 35,000, los que tengan miedo a ir a esa guerra, váyanse a su casa. Se fueron 25,000. 25,000 de los que tenían miedo. Pues pienso que no es difícil tener miedo, ¿verdad? Si uno va a ir a guerra. Bueno, pero quedaron 10,000. Y el Señor le dijo, aún son muchos, llévalos a tomar agua, y los que tomen el agua, llevando sus manos para tomar el agua a la boca, a esos los escogerás. Y fueron 300 hombres los que escogió Dios, los que tomaron agua de esa manera. Y con esos 300 hombres fueron a una guerra en donde se nos describe en las Escrituras que no se podía contar cuánta gente estaba en contra del pueblo de Dios. Aún los camellos de aquellos hombres, dice, innumerables. 300 hombres vencieron a toda esa gran multitud, dando Dios la victoria a su pueblo. Bueno, hay muchos otros detalles, ¿verdad?, en esa lucha, pero lo que quería sacar y mencionar, recordar, hermanos, de esa historia es que vencieron porque Dios estaba con ellos. 300 hombres venciendo a miles y miles de otros hombres, guerreros también. Eso solamente era porque Dios estaba con ellos. Bueno, pues vamos así ahora a 2 de Samuel. Como les decía, el capítulo 23, del 8 en adelante, vamos a irnos deteniendo y mirando a estos hombres valerosos, estos valientes de David. Nos dice así el capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Hermanos, vamos a escuchar, ¿verdad?, de muchas muertes, pero recordemos que Dios es justo. Recordemos que Dios mandaba guerras en contra de naciones rebeldes, idólatras, y jamás debemos de pensar que Dios es un Dios injusto, de ninguna manera. Bueno, pues este hombre, José, nos está diciendo que en una ocasión él venció a 800 hombres. ¿Cómo es posible? Pues solamente porque Dios estaba con él. ¿Verdad? Bueno, nos sigue diciendo después el siguiente hombre, porque primero nos menciona a estos tres. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. 2 cosas. Primero, Dios estaba con él. Otra vez vemos que esta batalla o esta victoria que tuvo este hombre sobre los filisteos fue porque Dios le dio la victoria.
Así que obviamente no eran unos asesinos, ¿verdad? Sino que estaban cumpliendo con aquello que Dios mandaba. ¿Verdad? Bueno, otra cosa, ¿verdad? Este hombre es recordado porque se nos dice que su espada se pegó a su mano. Sería que tanto tiempo estuvo luchando, ¿verdad? Que sus músculos quizás se entumieron y ya no podía abrir su mano, quizás, ¿verdad? Por tanto esfuerzo y lucha o sería alguna otra razón. Algunos opinan que era tanta sangre que corría por su espada y seca, ¿verdad? Aquella sangre seca, entonces ya no podían abrir la mano, ¿verdad? Pudiese ser esa razón. Pero lo que importa es eso, que su espada estaba en su mano y no lo podía quitar, ¿verdad? Se quedó pegada ahí. ¿Sí? Bueno, nos sigue narrando después, el 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Otra vez, ¿quién dio la victoria? Dios. Y este hombre pudo también vencer a muchos porque Dios estaba con él. Notemos que estaba defendiendo ahí un terreno lleno de lentejas, ¿verdad? De comida, de alimento. Y no quería dejar al enemigo, por supuesto, tomar posesión de aquello. Bueno, quizás en cuestión de guerra, ¿verdad? Sería una táctica o algo sabio, ¿verdad? No ayudar al enemigo. Bueno, pues aquí están estos primeros 3 valientes de David, ¿sí? Pero nos habla de otros. Y muy interesante, ¿verdad? Yo quería seguir leyendo esto porque aprendemos, ¿verdad? Cómo estos hombres en verdad tenían mucho valor. Eran fuertes, guerreros, ¿verdad? Pero sobre todo, seguramente como David, tenían mucha fe. Porque Dios estaba con ellos y Dios les daba la victoria. Así que si seguimos en el versículo 13 de 2 de Samuel 23, 13, dice, y 3 de los 30, identifica, hermanos, un grupo de 30, no sé cómo, todavía no, ¿verdad? Pero por alguna razón está identificando un grupo de guerreros que eran 30. Este es otro grupo, ¿verdad? Aparte de los primeros 3 que leíamos. Dice, y 3 de los 30 jefes, descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Bueno, se dice que de esa área era David. Y él sabía que había un pozo de agua, ¿verdad? Seguramente en aquellos tiempos, aquellos lugares eran muy calientes, ¿verdad? Y un agua de pozo, pues normalmente es un agua fresca. Si ustedes han tomado, ¿verdad? Agua de noria, es agua muy rica, de verdad, fresca, ¿verdad? Bueno, pues dice que David dijo esto con vehemencia. Una de las significados de esto es que decir algo sin pensarlo mucho, ¿sí? Así que David quizás nada más dijo, ¿quién me diera de esa agua, verdad? Quizás en este calor, en este sol. Pero estos 3 hombres que veíamos aquí escucharon a David. Y fíjense lo que hicieron. El 16 dice, entonces los 3 valientes
irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Sí? Irrumpieron por el campamento. En inglés dice, the men broke through the camp. Quizás fueron luchando hasta llegar a aquel lugar, aquel pozo de agua, y tomaron agua y regresaron. Simplemente para darle a su rey, a su líder, aquello que él mencionó. Pero David, seguramente, ¿verdad? No era el propósito de David. Dijo, ¿cómo voy a tomar esta agua, verdad? Que la trajeron con tanto peligro, pudieron haber muerto ahí. Así que dice ahí que la derramaron para Jehová. Los 3 valientes hicieron esto. No es fácil. Dice el 18, después de otro hombre. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Muy interesante, fíjense, yo siempre por un tiempo pensaba que había matado 3 leones, porque dice aquí primero que mató 2 y después otro, ¿verdad? Pero si ustedes, si ven en su versión en inglés o en alguna otra versión, dice, he had killed 2 lion-like heroes of Moab. O sea, eran hombres que los describen como leones. Y sabemos, hemos hablado del carácter de las personas, ¿verdad? Hay leones que quieren decir que son personas muy, muy violentas, ¿verdad? Y hay diferentes caracteres que se representan con animales, como Israel le dijo a sus hijos, a sus 12 hijos les dijo, tú eres como un león, tú eres como esto, tú eres como aquel otro animal, según el carácter de cada quien. ¿Sí? Pues aquí estamos viendo esto, ¿verdad? Y estos hombres eran gigantes también. Nos recuerda a David, ¿verdad? Que los venció. Bueno, después venció, entonces sí, el tercer león que se menciona ahí, ese sí era un león, ¿verdad? Que había matado en un foso, en una fosa, en un lugar, ¿verdad? En donde podemos pensar, se dice, ¿verdad? Que es más difícil porque el pelear con un león cerca no da distancia, ¿verdad? Así que es más peligroso aún. Pero este hombre venció a un león. ¿Cuánto valor en verdad en todos estos hombres? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Los valientes de David. Dice el 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo, de Belén. Después Sama Erodita,
Élica erudita, y ahí va narrando y diciendo los nombres de todos los demás valientes de David. Y llegamos al 39 y nos dice el último nombre, Urías Eteo. Después dice 37 por todos. Por eso ponía en el título, los 37 valientes de David. Hombres guerreros, pero más que nada, hombres fieles a Dios, porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Hombres de valor, de quienes tenemos que tomar ejemplo para nosotros. Hermanos, es necesario aplicar esto a nosotros, ¿verdad? Porque siempre las enseñanzas, todo esto que vemos, lo podemos aplicar y lo debemos aplicar a nosotros de una manera espiritual, ¿verdad? Por eso está ahí, para ver los ejemplos y tomar aquello para nosotros, para seguir creciendo, para hacer algo a favor de Dios o para no hacer algo en contra de Dios. Eran hombres, todos estos, en extremo valientes, y Dios estaba con ellos. Me gustaría, hermanos, que fuéramos a ver estos dos versículos allá en Primera de Juan. Por favor. Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 24. Nos dice, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, Él permanece con nosotros, Él está con nosotros. Sabemos, nos dicen las Escrituras también, que nuestro cuerpo, ¿verdad?, es el templo de Dios. Si estamos, por supuesto, si estamos en ese camino, si somos fieles, si estamos limpios de pecado, el Señor puede morar en nosotros, ¿verdad? Porque llevamos su palabra, porque hacemos su voluntad, porque damos su luz, damos su enseñanza. Por eso Dios puede estar con nosotros. Y es lo mismo antes y hoy. En el Antiguo Testamento, aquellos hombres, obviamente también obedecían a Dios. Si no, Dios no podía estar con ellos. Para nosotros ahora también queremos que Dios nos acompañe, que Dios esté con nosotros en todo tiempo, que no nos abandone. Bueno, pues tenemos nosotros primeramente, ¿verdad?, que ser fieles al Señor, que hacer su voluntad para que pueda estar con nosotros para siempre. Un poco más adelante en el capítulo 4 y versículo 16 nos dice así, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces es parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así como veíamos el primer versículo ahorita. Hacer su voluntad, y uno de esos mandamientos es andar en amor, ayudando a los demás, primeramente las almas, amor por las almas perdidas, ¿verdad? Para seguir predicando y rescatándolas. Amor por nuestros hermanos. Tan importante es el amor entre nosotros, mis hermanos y hermanas, que nos dice las Escrituras, si no amas a tu hermano, es como si fuésemos un homicida. ¿Sí? Entonces, el amor es sumamente importante. Andemos así para que el Señor nos bendiga y esté con nosotros siempre. Y el Señor nos ayudará, hermanos, a salir adelante y victoriosos en nuestras propias luchas también. Los hombres de Dios son aquellos que están dispuestos a dar todo por el Señor con valor, aún nuestra propia vida. Esos son los hijos de Dios. Ese es el pueblo del Señor. Que estemos listos a dar todo y aún nuestra propia vida. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiere
y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Verdad? ¿Qué tanto debemos llamar a Dios que aún nuestra propia vida debemos de estar dispuestos a dar por Dios? Porque esta vida, recordemos, ¿verdad? Que esto pronto se acaba, ¿verdad? Y a veces ponemos tanto énfasis e importancia en nuestra vida, lo cual es. Pero el Señor nos está diciendo que Dios aún es más importante, ¿verdad? Que aún debemos de estar dispuestos a dar esa vida por el Señor. Porque, hermanos, nuestra vida dura un tiempecito, muy pequeño, ¿verdad? 100 años, vamos a decir. Algunos han vivido más de 100 años. Es un pequeño tiempo. Y ganaremos, si somos fieles a Dios, ganaremos la vida eterna por los siglos de los siglos. Ya no serán 100 años, sino serán millones y billones de billones y trillones de años. Y eso es poco. Pues obviamente la eternidad es por siempre, ¿verdad? Eso es la vida más importante. Debemos recordar eso, ¿verdad? Así que seamos, ¿verdad? Esforcémonos pues por servir al Señor siempre. En ocasiones hay luchas muy grandes, hermanos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Hay enfermedades, hay tribulaciones, hay situaciones en nuestra vida que, wow, nos parece que nos desmayamos, ¿verdad? Que no se acaba, que no vemos la salida. Pero, hermanos, otra vez, ¿verdad? Siempre o seguido recordamos esto. Lo más importante es que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Esto es pasajero. Seguramente los demás veían a estos valientes con respeto y se animarían ellos también. Dice ahí, porque dice de estos 30 que eran jefes. ¿Serían jefes de otros grupos? ¿Estos valientes de David? Puede ser. Había más gente en el pueblo de David, ¿verdad? Así que, ¿cómo creen que verían a estos hombres valerosos? Con respeto, ¿verdad? Con asombro. ¿Se animarían otros más también a ser valerosos? Pues pienso que sí. ¿Se animarían otros más a ser fieles a Dios para que también estuviera con ellos? Pienso que sí, ¿verdad? Entonces también nosotros debemos de ser de esa manera. En ocasiones se ve con desprecio, hermanos, a algún cristiano que lucha por la verdad, por proteger la iglesia y mantenerla pura y sin mancha como Dios quiere que esté. Eso es lo que debemos de pensar, ¿verdad? Nuestra lucha es espiritual. ¿Recuerdan cómo aquel hombre, uno de aquellos valientes, se puso en medio de aquel terreno de lentejas para que el enemigo no entrara y se llevara aquello que le pertenecía a ellos? Pues así podemos pensar de cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, en cuanto a su obra, la iglesia, el pueblo de Dios. Defender aquello que le pertenece a Dios, a los hijos de Dios, su palabra, ese pan, ese alimento espiritual. Ponernos al frente y luchar para que no entren y se lleven aquello de valor, aquello que Dios nos ha dado. ¿Sí? Así que todo lo podemos aplicar, lo que el Señor nos enseña, a lo espiritual. Lo importante de luchar de esa manera. Luchar por la iglesia. Pero a veces algún hermano o hermana, ¿verdad? Que está luchando para que algún error no entre, o si ha entrado, ¿verdad? Luchar para que se den cuenta los demás que aquello no es bíblico, que está equivocado, y a veces
esa lucha de aquel hermano o hermana o hermanos, plural, a veces se ve con desprecio. Pero no, debemos de saber distinguir, eso lo vamos a hablar en un momento. Pero vamos a 2 de Samuel nuevamente, por favor. Pues solamente era para recordar esto que estaba aquí mencionando. Debí de haber dejado aquí 2 de Samuel 23. Solo para recordar esto que les decía aquí el versículo 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hermanos, cuando de verdad estamos luchando fielmente, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. Y mientras luchamos, cuando Dios está con nosotros, cualquier situación será de beneficio. Así como mencionaba hace rato, el hombre de Dios, también nosotros cristianos, debemos saber distinguir siempre entre lo bueno y lo malo. Para luchar contra ellos, si es algo malo, ¿verdad? Para luchar en contra de aquel mal que nos está atacando, que nos está poniendo en peligro, o que está entrando al pueblo de Dios, ¿verdad? Tratando de llevarse aquella gran bendición de parte de Dios. Miqueas 3:1, lo tengo en pantalla, dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Porque recuerdan que en ese tiempo los sacerdotes eran los que debían de enseñar al pueblo. Los sacerdotes debían de predicar también, aparte de hacer todos aquellos sacrificios en el templo del Señor. También tenían que dar enseñanza al pueblo, pero no la daban o la cambiaban. Y aquí Dios los está reprendiendo. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? No deberían de ustedes, ¿verdad? No es algo que les debe de interesar el saber lo correcto. Lo justo quiere decir la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la justicia. Así es nosotros también, como cristianos. Nos interesa, nos debe de preocupar saber siempre lo que es, lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Su voluntad, para ponerlo en práctica, ¿verdad? No simplemente para saberlo, sino para ponerlo en práctica, por supuesto, ¿verdad? Dios da la victoria, hermanos, después de la lucha. Nosotros también tenemos una lucha, recuerden. En 2 de Corintios, hermanos, acompáñenme, por favor. 2 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 57. 1 de Corintios 15, 57, nos dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leer el 58 también. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos, hermanos, el trabajo que hacemos cuando invitamos a alguien, cuando venimos aquí, cuando damos un buen ejemplo, cuando damos una clase a alguien, un buen consejo bíblico, no es en vano. No es algo que queda en el olvido. Dios lo sabe y es bueno para nosotros.
Y no debemos de dejar de hacerlo, porque el Señor nos da la victoria a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Sabiendo esto, pues vamos a estar firmes, por supuesto, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos da la victoria al final en contra de Satanás, que es nuestro enemigo. Los hombres, las personas no son nuestros enemigos. Sí, sus obras, su pecado, porque son obras de Satanás. Pero las personas queremos rescatarlas, ¿verdad? Hay que tener eso claro en nosotros, siempre. Bueno, el punto también es que muchos no quieren ser rescatados, ¿verdad? A muchos se les avienta aquel salvavidas, ¿verdad? El que se está ahogando y prefieren seguirse ahogando en vez de tomar aquel salvavidas, ¿verdad? Es una ilustración para aquellos, ¿verdad? Que se les predica y no quieren tomar aquella salvación. No, aquí estoy bien ahogándome. Tristemente, ¿verdad? Pero eso no nos debe desanimar en ningún momento. Sigamos adelante. Pegada la Biblia a nuestra mano, así como aquella espada se le pegó a aquel hombre que estaba luchando constantemente todo el día o todo aquel tiempo hasta que venció. Pues así nosotros también debemos de aprender, hermanos, que la espada, sabiendo que es la palabra de Dios, debe estar en nosotros, en la mano, presente. ¿Recuerdan cómo dice las Escrituras que comparándolo al Antiguo Testamento, las tablas de los 10 mandamientos, ahora Dios nos dice que su palabra debe estar en tablas de carne en nuestros corazones? Presente, siempre aquí, en un lugar donde está lo que amamos, en un lugar en donde está siempre presente a donde vamos y cuando hablamos, ahí la palabra de Dios debe de surgir. Porque también dice el Señor que si venimos a Él, seremos como fuentes de agua de vida. ¿Qué quiere decir? Fuentes de agua de vida. Es que ahí nosotros hablamos aquella palabra de Dios. Jesús dice, mujer, yo tengo agua, le dijo a la mujer samaritana. Yo tengo un agua que si bebes de ella ya no tendrás sed jamás. Señor, dame de esa agua para ya no venir aquí y sacar agua de este pozo. No entendía ella, ¿verdad? El Señor estaba hablando de su palabra, de su evangelio, el cual tenemos ahora, hermanos, y es lo que hablamos y predicamos y anunciamos. Esa es la fuente de agua que sale de cada uno de los hijos de Dios, para vida de los demás, para vida eterna, espiritual de los demás. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Más cortante. Imagínense, aquellos hombres valientes de David tenían espadas, seguramente eran de doble filo, es lo que se usaba, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero la palabra de Dios es más cortante que eso. Es un arma más eficaz. Nos está diciendo, ¿verdad? De una manera. Un arma que entra hasta lo más profundo. Porque nuestra lucha no es física, con espadas de verdad, sino con la palabra de Dios. Cuando predicamos a alguien, sepamos que no, esas palabras no se las lleva el viento. Esas palabras en verdad están entrando a la persona. ¿Sí? Algunos la aceptan y algunos no.
Pero esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Eso es nuestra misión. Que nuestra espada o que la espada del Señor esté en nuestra mano siempre, atorada. ¿Verdad? No dejemos de ir de ella. O sea, que esté presente en nuestra vida en todo momento. ¿Por qué mencionar los nombres? Hermanos, nos dimos cuenta que ahí estaban los 37 nombres de todos aquellos. ¿Por qué? ¿Para qué pondría Dios los nombres de todos aquellos? ¿Los conocemos acaso? En algunos estaba batallando, ¿verdad? Para pronunciarlos. Son nombres extraños para nosotros, ¿verdad? Diferentes. ¿Pero para qué? Pues porque para Dios es importante. Para Dios es importante. Dios los conoce muy bien. Quizás nosotros no, solo por las Escrituras y lo que aquí nos narra, ¿verdad? De ellos. Pero Dios sí los conoce muy bien. Y si eran hombres fieles a Dios, sus nombres están presentes con Dios. ¿Verdad? Así que, si para Dios es importante los nombres de estos hombres, para nosotros también lo debe ser. ¿Sí? Los nombres de los valientes de Dios están escritos para su memoria, eso lo sabemos. Hay un libro de la vida que nos dice las Escrituras, ¿verdad? Así que podemos comparar esto. Ahí están los nombres, escritos en la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¿Se imaginan que dijera ahí Humberto Palacios? En la Biblia, en algún lugar. ¡Wow! ¡Qué bendición de parte de Dios!, ¿verdad? Que Dios sepa quién soy. Un siervo, un hijo fiel. Y así igual para cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno. Pues así es, hermanos, así es. No en la Biblia, pero sí ante Dios, ¿verdad? Leamos, por favor, primero ahí en Filipenses 4:3, por favor. Filipenses 4:3. Nos dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Miren, hermanos, disculpen, vamos a leer desde el 1 y entendamos un poquito mejor lo que dice aquí. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Algunos opinan, hermanos, que había estas dos hermanas que quizás había algún desacuerdo entre ellas. Pero eso no está bien ante Dios. Por eso Dios, a través de Pablo, les está diciendo: les ruego a estas dos hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Así como debemos de ser todos en la iglesia de Dios. De un mismo sentir. Entre nosotros no debe haber enemistades, ¿verdad? De ningún tipo. Somos familia, somos hermanos en el Señor. Debemos de tener esa misma visión, ese mismo pensamiento, ese mismo deseo de estar aquí, ese gozo de vernos, de estar juntos, ¿verdad? Así como se le pide a ellas también. Así que luchemos, hermanos, por ser de esa manera. Dice el 3, otra vez: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos hermanas estaban trabajando con los hermanos ahí, con Pablo, y estos otros hermanos también. Y Pablo se preocupaba por ellos, por supuesto.
Así que menciona a estos otros también y les dice así, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Pablo con esa frase está diciendo, estos hermanos son fieles, estos hermanos son trabajadores, estos hermanos se esfuerzan, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios. Ayúdenlos. Ellos fueron a pelear conmigo. Combatieron juntamente conmigo, no físicamente, otra vez, sino en el Evangelio, predicando, viajando a otros lugares, tocando puertas, anunciando el Evangelio, predicando, dando clases. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? El trabajo en lo que combatimos, convenciendo y venciendo a errores, engaños, doctrinas erróneas de parte de Satanás. Y otro versículo que tenía, Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que nada entrará, nada inmundo estará con el Señor, ¿verdad? Es lo que sacamos de esta enseñanza aquí. Nada de pecado estará allá en los cielos ante nuestro Señor. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Siempre o en varias ocasiones he mencionado que yo pienso que la mentira es uno de los pecados más fáciles de cometer. ¿Sí? Y engañar, porque si alguien nos dice una mentira, ¿cómo vamos a saber? No sabemos si es una verdad o no. ¿Verdad? Sí, hay ocasiones en que nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Pero recordemos esto, que los que dicen mentira, son mentirosos. Y a los mentirosos no tienen parte en el reino del Señor. Así que es algo muy serio ante Dios. Es un pecado que se comete muy fácil, pero es algo terrible, ¿verdad? Dios lo sabe. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos entrarán. Nuestros nombres, si están ahí estaremos. Si somos fieles hasta el último momento, ¿verdad? Entonces estaremos presentes con el Señor. Sigámonos esforzando, hermanos. Les decía que en la historia de Gedeón, que es Jerobaal, los primeros 20,000 eran los que tenían miedo, les mencionaba. Esos fueron los que se fueron, los primeros que se fueron. No, creo que 25,000. Creo que eran 25,000. Bueno. Fueron los que se fueron y no lucharon. Pero como cristianos no debemos de tener miedo. Debemos de tener el valor. Leamos en Filipenses 1:14, por favor. Filipenses 1:14. Nos dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Como veían a Pablo, hermanos, que estaba luchando, y estudiamos la historia de Pablo, ¿verdad? Tanto que vimos el sufrimiento y el esfuerzo y la lucha de Pablo en el libro de los Hechos. Y los hermanos, cuando veían todo aquello que Pablo hacía, aún estando en la cárcel, Pablo, los hermanos se ganaban ánimo para seguir, como nos dice aquí, sin miedo. Porque acuérdense, estaban siendo perseguidos, ¿verdad?
Pero el valor de Pablo animaba a los demás. Así como aquellos valientes, suponemos, podemos pensar que el valor de ellos animaba también a los demás que ellos guiaban. Porque otra vez dice que eran jefes, ¿verdad? Así también nosotros, hermanos, debemos de ser un ejemplo unos a otros. Nuestro ánimo, nuestra firmeza, ¿sí? Nuestra fidelidad a Dios. Sigamos en este camino, hermanos, fielmente. Pablo nos da un gran ejemplo de valor, como estos 37 valientes de David. Leamos estas dos citas y serán la conclusión en esta ocasión. Hechos 21:13, por favor. Hechos 21:13 nos dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Los hermanos estaban rogando a Pablo que no fuera a un lugar. ¿Sí? Tenían miedo que no fuese a Jerusalén, porque ya estaba escrito que les había anunciado que Pablo iba a ser ahí preso. Pero Pablo les dice eso: ¿qué haces llorando, quebrantándome el corazón? Bueno, mostraban su amor por Pablo, pero también estaban mostrando miedo. Pues Pablo les dice: yo estoy dispuesto aún, no solamente a ser atado, sino aún morir por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús? Eso debe ser nuestro pensar. Sí, debemos de estar dispuestos a morir por Jesús. Sí, sin duda alguna. Pero, hermanos, a veces vemos esa deficiencia, ¿verdad? Esa falta de fe, quizás. Viene un virus, una enfermedad, y ahí estamos todos flaqueando y débiles y con temor y dejándose de congregar, las iglesias cerrando puertas. Cuando debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Gracias a Dios, aquí estamos todos. ¿Verdad? Sí, extrañamos a nuestra hermana Carolina, ¿verdad? Que fue algo más aparte de ese virus que le llegó a ella. Pero debemos de estar firmes, ¿verdad? Sin dejarnos de congregar por temor, por nada, por nada. Pienso que ese es un gran ejemplo, ¿verdad?, de lo que Pablo nos dice en este lugar. Segunda de Timoteo 1:7. Nos dice así, Segunda de Timoteo 1:7. Nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Así que no debe haber, hermanos, en nosotros miedo, cobardía, sino confianza en Dios, valor, dominio propio, para seguir adelante, siendo fieles a Dios en esta lucha. ¿Verdad? Sigámonos animando, sigamos orando a Dios por esa salvación, porque todavía estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Como siempre recordamos también, aún vamos en este camino, aún hay peligro, no podemos bajar la guardia,
sino seguir siempre firmes luchando en la justicia, en santidad. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Espero que todos nos hayamos edificado con la palabra de nuestro Señor en esta ocasión, como siempre. Y seguimos pues adelante. Vamos ahora a cantar a nuestro Señor un himno de invitación.